al subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, que me haya aceptado esta entrevista. Jonathan, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. A ver, estamos viendo que pues la economía en el mundo no levanta y son básicamente de los factores que estamos viendo, por ejemplo, viendo desde México, ¿sí? Para no hablar es las presiones inflacionarias internacionales, las alzas en las tasas de interés de los bancos centrales, para nosotros básicamente de Estados Unidos, el problema de los abastos, sí, estas líneas de abastecimiento que están rotos, y los efectos de la guerra rusa en Ucrania, que pasan por el combustible, precios de petróleo y de granos. Jonathan, en este panorama, ¿cómo se puede combatir la inflación en México o contener? Bueno, a esa larga lista que ya mencionaste, creo que faltó una parte clave, que en Estados Unidos, como durante 2 años dieron estímulos fiscales y monetarios excesivos, tienes una economía sobrecalentada en Estados Unidos que está produciendo inflación sin precedente, incluso más inflación que lo que hemos visto en nuestro país. Estamos importando la inflación en muy buena medida del resto del mundo, pero pues Estados Unidos creo que es el problema principal. Ahora, para combatir esta inflación es sumamente difícil porque primeramente es importado y proviene de un cúmulo de choques del lado de la oferta, lo cual con la política monetaria tradicional pues es difícil combatirlo. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿y entonces por qué están aumentando las tasas de interés, que es la acción tradicional típica que utilizan los bancos centrales para tratar de combatir la inflación, si no proviene de un exceso de demanda, sino de problemas del lado de la oferta? Pues sí. La respuesta es muy clara. Estamos tratando de mandar el mensaje, que es típico del Banco Central, de que estamos haciendo todo lo posible para tratar de contener este problema inflacionario, aunque dentro de todo lo posible no es mucho lo que podemos hacer, pero dentro de lo poquito que podemos hacer, estamos haciendo todo lo que podemos. En otras palabras, estamos trabajando en uno de los canales más importantes de transmisión monetaria, que es el canal de las expectativas. Que es fundamental, las expectativas, y sobre todo porque luego muchas veces los mercados no son muy razonables, ¿no, Jonathan? Así es, así es. Y tenemos que mandar este mensaje para que vean que pues, todos los bancos centrales del mundo lo tienen que hacer básicamente para tratar de mandar esta señal de que, bueno, en la medida en que estos choques de oferta se van asimilando, estamos ahí para acompañar a este fenómeno de inflación en una trayectoria a la baja que seguramente va a empezar a ocurrir, o ojalá, ya quizás a partir del segundo semestre de este año, pero que tenemos que estar ahí con una postura monetaria consistente, con una trayectoria a la baja en la inflación. Ahora, esta proyección del segundo semestre partiría si es que se modifican estos elementos internacionales de guerra, cadenas de producción, precios de materias primas, ¿no? Definitivamente, la trayectoria que tenemos nosotros proyectados de la inflación hacia adelante, que es consistente con nuestras acciones de política monetaria, tiene un supuesto, llamémoslo un supuesto heroico, un supuesto muy fuerte, que es el de que ya no va a haber más choques del lado de la oferta o más choques que afectan el nivel de precios. Si es que tenemos una ausencia de choques no anticipados, entonces sí es muy probable que podemos empezar a ver que la inflación llega a su pico más o menos en estos meses y dentro de ya poco tiempo empieza una trayectoria a la baja, aunque es muy importante aclarar que va a ser una trayectoria difícil y prolongada. Sí, prolongada, porque, no sé, me da la impresión de que todavía no hemos tocado el pico más alto de la inflación para entonces ahí poder empezar a descender desde este 7.68 anualizado, Jonathan. Pues sí, no queda muy claro, estoy de acuerdo. Tratar de proyectar el futuro siempre es muy complicado.
Pero bueno, nuestros modelos de reglas monetarias, lo que hacemos aquí y todo, dicen que deberíamos de estar viendo un pico en la inflación más o menos en algún momento dado en el segundo trimestre, abril, mayo, si no es que junio, y de ahí empezar esta trayectoria muy lenta, muy prolongada a la baja. Pero sí, hay un peligro de que este fenómeno de la inflación sigue siendo muy persistente y que dure más tiempo en tratar de combatirlo en forma eficiente de lo que estamos nosotros proyectando. A ver, déjame hacerte una pregunta. Ese que eres uno de los 4 subgobernadores del Banco de México y nos está escuchando muchísima gente. A ver, a la gente cuando le hablan de la inflación, ¿qué debe entender y cuál es el riesgo? ¿Cómo les contarías cuál es el riesgo y cuál es el daño que le produce la inflación que parece luego tan lejana y sin embargo está cercana de la mesa y el bolsillo? La inflación se define muy fácilmente. Es un aumento generalizado y sostenido en los precios. Generalizado en el sentido de que todos los precios están subiendo y sostenido en que pues, no es de una sola vez por todas, sino que cada vez que vamos al supermercado seguimos viendo aumentos de precios, seguimos viendo aumentos. Y esto es un fenómeno que pues, lo sentimos todos cuando vamos al súper, cuando vamos a las tiendas, cuando queremos comprar servicios, bienes, etcétera, pues cada vez vemos que los precios van subiendo. Pero van subiendo a una velocidad mayor de lo que suben nuestros ingresos. Y eso significa que se va mermando nuestro poder adquisitivo. Cada vez nos alcanza para menos y por lo tanto, pues la inflación, yo diría, es una enfermedad social que merma nuestro poder adquisitivo y por lo tanto nuestra propia bienestar. Entonces es un fenómeno que definitivamente tenemos que tratar de erradicar, especialmente si consideramos que afecta más a las personas que menos tienen. Por lo tanto, todavía es más grave en ese sentido, ¿no? Ahora, Jonathan, cuéntanos una cosa, cuando, digo sin revelar nada que no sea revelable, cuando se sientan en la Junta de Gobierno, ¿cómo llegan al cálculo de que necesitan aumentar la tasa medio punto o 50 puntos base? Hoy me voy a ir por los puntos porcentuales, sí, medio punto porcentual y no punto 25 o no punto 75 como propuso una de las subgobernadores. ¿Cómo llegan? ¿Cómo saben que es ¿Cómo es el punto 50? Sin medio punto. Okay. El régimen de política monetaria que tenemos se llama régimen de inflación con objetivos en base a pronósticos. Y nosotros hacemos proyecciones económicas básicamente a través de lo que llamamos modelos de reglas monetarias. Estos modelos toman en cuenta el panorama de crecimiento económico, las condiciones cíclicas de la economía, las presiones internacionales de inflación que vamos a estar importando, algunas condiciones idiosincráticas de la misma economía mexicana, toman en cuenta toda una serie de factores y nos dicen la trayectoria más probable de que va a tener la inflación en los siguientes 8 trimestres, o sea, básicamente 2 años. Y también el modelo, en una forma endógena, nos dice cuál es la trayectoria de la política monetaria consistente con esta trayectoria a la baja de la inflación. En otras palabras, le buscamos al modelo que tenga una trayectoria de política monetaria para asegurar la convergencia de la inflación a nuestro objetivo de 3% en un horizonte mínimo de 2 años. Eso es un insumo muy importante, pero no es el único insumo que tomamos en cuenta, porque pues obviamente le podemos tener credibilidad a este modelo o no. El modelo pronostica el futuro y sabemos que estos modelos y pues, los economistas en general, pues podemos pronosticar todo menos el futuro. Entonces, pues siempre hay una gran dosis de incertidumbre. Entonces, cada miembro de la Junta toma este primer insumo y le dice, pues no, yo le creo, no le creo. Yo creo que necesitamos una dosis más fuerte para asegurar la convergencia de la inflación. U otra persona podrá decir, no, este fenómeno de inflación es transitorio, no hay que hacer nada, solito va a bajar. También es válido. Cada quien puede pensar y puede interpretar
lo que nos sugiere estos modelos en una primera instancia, como sea. Y en base a eso, hacemos nuestras discusiones, nuestro debate, cada quien comparte su punto de vista y emitemos ya nuestro voto por 50 puntos base o si alguien quiere votar en una forma diferente, pues tiene toda la libertad de hacerlo. Ahora, explícanos, por favor, Jonathan Heath, estoy hablando con Jonathan Heath, tu gobernador del Banco de México, ¿por qué al subir la tasa de interés se combate la inflación? Porque parecería que se encarecen los créditos y esto provocaría también un aumento en la tasa inflacionaria, ¿no? ¿Por qué se combate la inflación al aumentar la tasa? Se tiene identificado 5 mecanismos de transmisión monetaria. Uno opera a través de todas las tasas de interés, otro a través del crédito, otro a través de los precios de otros activos, una cuarta transmisión opera a través del tipo de cambio y la quinta es a través de las expectativas. Si en un momento dado yo aumento el precio del crédito, estoy mandando una señal a las empresas: señores, no es momento de invertir ahorita, bájale su ritmo de inversión. Y le mando un mensaje a los hogares: señores, ahorita no es momento de utilizar sus tarjetas de crédito ni pedir un préstamo en la nómina, al revés. Ahorita hay que aprovechar la tasa de interés más elevada para ahorrar. Pónganse a ahorrar y espérense en cuanto a sus decisiones de gastar. Eso ayuda a tratar de comprimir un poco la demanda y trata de quitar estas presiones inflacionarias que estamos observando. Otro mecanismo, por ejemplo, el del tipo de cambio, hace más atractivo las inversiones en pesos, entonces hay un flujo de mayor dólares hacia la economía, eso ayuda a apreciar el tipo de cambio, y al apreciar el tipo de cambio, los precios de todos los bienes que importamos son más baratos, y eso ayuda también a contener las presiones inflacionarias. Ahora, Jonathan, el presidente y el secretario de Hacienda deben conocer un programa de 6 meses para contener los precios de 21 productos de la canasta básica. Hoy se publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual se eliminan de aranceles estos 21 productos. Esto ayuda, pero no es, por supuesto, suficiente, ¿no? Exactamente. Cualquier ayuda es bienvenida. O sea, no vamos a decir que no. No, definitivamente no va a perjudicar. Creemos que el efecto puede ser positivo, aunque no muy, muy grande, pero cualquier ayuda, pues definitivamente bienvenida. Yo recuerdo aquellos, porque ahora repetimos mucho, estamos en la peor inflación de hace 20 años. Estados Unidos está en la peor inflación de hace 40. Tú debes recordar, aunque eres muy joven, Jonathan, aquel 81, 82 que además nos llevó entre las patas cuando el presidente entonces, López Portillo, equivocó la apuesta y apostó por una baja en las tasas y un aumento en los precios del petróleo y fueron igual. Y las tasas se alcanzaron tasas pues no vistas en el Estados Unidos moderno, ¿no? La tasa, la tasa preferencial, que es una referencia muy importante en Estados Unidos, llegó a rebasar 20%. Sí. Y esa tasa, al 20%, contribuyó a que aumentara el costo de la deuda externa que tenía México. Y fue uno de muchos factores que incidió en el inicio de la crisis financiera internacional que inició en México justamente en agosto de 1982. Ahora, viendo aquellos niveles, o incluso los niveles de México, en el 1987, presidente Miguel de la Madrid, que tenemos una inflación del 157%. Yo sé que siempre puede ser peor, pero yo creo que siempre debemos tener un referente, ¿no? Jonathan. Definitivamente. La inflación que llegó a su pico entre febrero de 1987 y febrero de 1988 fue 179.7%. Me acuerdo perfectamente bien esa inflación de 3 dígitos. Pero en ese momento estaba alimentado por lo que llamamos nosotros una dominancia fiscal. El gobierno tenía un déficit abultado, muy, muy por arriba de lo que pudiera tener ahora, yo diría casi 10 veces más en términos del tamaño de la economía, y buscaba financiarlo a través de la impresión de dinero.
utilizaba el Banco de México para financiar su déficit. Y eso es lo que más puede alimentar un proceso inflacionario. No hay nada que pudiera aumentar un proceso inflacionario más que eso. Hoy en día no tenemos la dominancia fiscal. Hoy en día el fenómeno inflacionario, muy complejo, pero muy diferente a lo que fue en los años 80. Sí, por fortuna, por fortuna. Y Jonathan, entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos tiempos de crisis inflacionaria? Todos Pues los bueno, mexicanos que te estamos oyendo. lo que tenemos que hacer, perdón, perdón, lo que tenemos que No, de hacer nada. es cuidar nuestro presupuesto más que nunca. Asegurarnos en que lo que gastemos sea lo necesario, tratar de ahorita, en la medida en que podemos ahorrar aprovechando estas tasas mayores, proteger justamente nuestro poder adquisitivo y pues tener un poquito de paciencia para esperar que este brote inflacionario se pase. Este brote inflacionario, por más duro que ha sido y por más complejo, pues tiene una vida que no es duradera. Yo creo que pensamos que ya va a empezar a ceder poco a poco, quizás nos equivocamos y tardamos unos 6 meses más en que empiece a ceder, hay una persistencia mayor a la prevista, pero eventualmente debe de ir bajando y debemos de ir convergiendo más cerca a nuestro objetivo de 3%, si no es en 2 años, 2,5, 3 años, pero sí, por lo pronto, en el corto plazo, cuidemos nuestros ingresos. Gracias, Jonathan. Pues viniendo de ti, ahí queda así, a cuidar lo que hay, ¿no? Así es, dentro de la Gracias, medida en Jonathan. que podamos. Sí, claro. Un placer, Claro. muchas gracias a ustedes. El Gracias. gusto es mío y muchas gracias. Es muy claro, Jonathan, como siempre, y te lo aprecio mucho. Es el Saludos. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, pues diciéndonos que hay que ahorrar, que no hay que gastar, gastar lo necesario, ¿sí? Pero no posponer el cambio de la tele, del refri, del coche, ¿sí? Pues el saquito que si no me da, pues mandarlo al sastre a que le saque o a que le meta, digo, más bien que le saque, porque, pero bueno,